Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión realizada por Soften. Soy Miquel Castelló, asesor en transformación digital, y hoy vamos a contar todo lo que un directivo necesita saber sobre cómo proteger a su empresa en la nueva era del teletrabajo. Para ubicaros, Soften es una consultora referente en el sector y nos dedicamos a acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, poniendo foco en gran medida en la seguridad. Como bien sabéis, esta sesión forma parte del proyecto solidario Todos desde casa, donde varias organizaciones hemos colaborado aportando conocimiento, expertise, descuentos y, en el caso de Microsoft, ofreciendo licencias gratis de Microsoft Teams y Office 365 durante 6 meses. A la postre, el objetivo no ha sido otro que aportar recursos para ayudar a las empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Pues bien, en el webinar de hoy, la intención es poder revisar los siguientes bloques. En primer lugar, una descripción inicial del escenario en el que se encuentran la mayoría de empresas a día de hoy. En segundo lugar, qué incidentes y consecuencias afrontan las empresas a nivel de seguridad de forma más habitual. Seguidamente, veremos qué estrategias podemos seguir para mejorar la seguridad en nuestras empresas. Terminaremos con unas conclusiones muy enfocadas a negocio y finalmente daremos paso al turno de preguntas para resolver cualquier duda que haya surgido durante la sesión. Bien, pues hecha la introducción, empecemos por definir cuál es el escenario actual con el que se encuentran la mayoría de empresas. La crisis de la COVID-19 ha acelerado el proceso, sobre todo en el ámbito del teletrabajo, pero desde hace ya varios años las empresas se encuentran inmersas en un proceso de digitalización en mayor o menor medida. Por ejemplo, hay muy pocas empresas que a día de hoy no tengan el correo en la nube o no tengan usuarios con cierta movilidad. Evidentemente hay empresas con mucha más madurez a nivel de digitalización, pero pocas nos encontramos en el que no tengan nada, que no hayan hecho nada dentro de su viaje de transformación digital. Y bueno, los objetivos que persigue o que se persiguen a través de esta digitalización pueden ser, por ejemplo, mejorar la manera con la que nos relacionamos con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Por otro lado, optimizar operaciones, conseguir ser más eficientes, poder hacer más con menos recursos y menos tiempo. También empoderar a las personas dentro de las organizaciones, dotándoles de más autonomía, de mejores herramientas para que también puedan ser más productivos. Y por último, modernizar los servicios o productos que cada una de las empresas tenga para sus clientes. Y para conseguir estos objetivos, es necesario llevar a cabo cambios profundos, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel cultural. Y dentro de este nivel cultural, ahora veremos que hay que tener en cuenta un enfoque distinto en cuanto a la seguridad. Lo que no se ha tenido tanto en cuenta es que en este nuevo paradigma de trabajo, supone cambiar el enfoque con el que nos estamos mirando la seguridad, como os decía. Existen una serie de riesgos que a veces no tenemos presentes y que de algún modo podríamos agrupar en lo que llamaremos las 5 superficies de ataque. En primer lugar, la identidad. No nos sirve de nada proteger todo nuestro entorno de 1000 maneras si para acceder lo fiamos todo a un password, que por muy complejo que sea, a día de hoy es muy simple de hackear. Y como ejemplos de vulnerabilidades que tienen relación con la identidad, podríamos hablar de robo de contraseñas a través de ataques de phishing, por utilizar la misma contraseña de la empresa en webs comerciales, por pérdida o robo de dispositivos donde estaban apuntadas o guardadas las contraseñas en texto plano, por ejemplo, mediante malware, por ataques de fuerza bruta o un largo etcétera, o bien por el uso de identidades múltiples. Usar cuentas diferentes para loguearse en diferentes aplicaciones corporativas supone un problema al no usar una identidad única. Por un lado, porque se generan muchas más contraseñas, con lo cual la superficie de ataque se incrementa y más posibilidades de que nos roben uno de estos passwords. Y por otro lado, porque IT no puede controlar correctamente el acceso que cada usuario hace a estas aplicaciones, lo que supone también
un problema si luego el empleado pues, causa baja se va de la compañía. Perdón. Por otro lado, como segunda superficie de ataque, tenemos los dispositivos. El robo o pérdida del dispositivo o la baja de empleados que utilizaban dispositivos personales para acceder a información corporativa son los ejemplos más clásicos de brechas de seguridad en esta superficie de ataque. Por otro lado, el uso de dispositivos infectados o que no cumplen políticas de seguridad mínimas, como puede ser un PIN o que puedan tener los discos encriptados, pues puede ser otra vía de ataque y de robo de información. En tercer lugar, hablamos de las aplicaciones. En este caso, pues el uso de aplicaciones no autorizadas por la empresa puede ser otra brecha por las que se escapa información, que puede ser de forma voluntaria o involuntaria. O también puede ser motivo por el donde nos puedan llegar ataques. A día de hoy, la sencillez de la nube permite que muchos departamentos puedan utilizar aplicaciones web sin el control de IT. Por poner ejemplos, desde WeTransfer para compartir documentos, hasta Trello para planificar proyectos o tareas, pasando por Spotify para escuchar música mientras se trabaja. Esto implica que puede haber información corporativa o credenciales rondando por aplicaciones que además pueden ser de dudosa seguridad y todo ello sin el control del departamento de IT. Y seguidamente, y muy relacionado con las aplicaciones, tenemos los datos. Por ejemplo, el envío por email de información sensible o a destinatarios erróneos, la pérdida de USBs o la copia de datos corporativos en aplicaciones personales, como pueden ser Google Drive, Dropbox, etcétera, son escenarios habituales en los que IT deja de tener control de esa información corporativa. Y por último, lo que sería la quinta superficie de ataque, pues no podemos olvidar la infraestructura. Si no tenemos los servidores con los mantenimientos correctamente hechos, si no se revisan las actualizaciones, si trabajamos con sistemas operativos o aplicaciones obsoletas, pues será mucho más fácil que nos hackeen, ¿no? Que los ciberdelincuentes pues, puedan entrar en nuestros sistemas. Por otro lado, si la empresa no tiene un plan de contingencia y de recuperación ante desastres, pues se tienen muchos números para perder información importante en algún momento cercano del tiempo, por diferentes motivos. No tiene que ser un gran ataque, pero puede ser que si no tenemos ese plan de recuperación ante desastres, por diferentes motivos, pues podamos perder información. Resumiendo, a día de hoy tenemos un volumen de escenarios a contemplar mucho más elevado del que nos podíamos imaginar hace unos años. Y mirar hacia otro lado o seguir apostando por soluciones tradicionales, francamente, pues no parece una buena opción. Y para que veáis que todo esto no es broma, que no nos lo hemos inventado para meter miedo, comparto con vosotros algunos datos. En 2019, el incremento de ataque respecto al 2018 fue del 300%, se triplicó el número de ataques del 2018 en el 2019. Además, más del 86% de las empresas fueron atacadas varias veces por semana. Es decir, no se trata de cruzar los dedos y si me han atacado una vez ya no me toca hasta de aquí X tiempo, sino que las empresas son constantemente atacadas. Y por último, pues más del 81% de los incidentes empezaron con unas credenciales robadas. De ahí que en el caso de Soften pues siempre ponemos mucho foco en proteger el email y la identidad en el inicio de los roadmaps de seguridad que hacemos con nuestros clientes. Y el problema es que en 2020 el contexto no ayuda. Todavía se lo pone más fácil a los atacantes. Al final, la crisis del coronavirus ha precipitado el trabajo en remoto y ha demostrado que en muchos casos las empresas no estaban preparadas. No solamente eso, sino que se han descuidado medidas de seguridad, priorizando poder trabajar como fuera. Al final el objetivo era que los empleados pudieran trabajar desde casa y muchas veces para ello pues la solución ha sido que los trabajadores utilizaran equipos personales para trabajar. Y esos equipos personales probablemente pues tenían una protección muy escasa y evidentemente no tenían ningún control por parte de IT en la mayoría de los casos. En conclusión, los ciberdelincuentes lo han tenido más fácil que nunca para que sus campañas funcionaran a la perfección, ¿no? Perfecto. Pues bueno, hasta aquí la teoría sobre el escenario en el que nos encontramos. Pero vamos a lo importante para negocio. Todos estos robos de contraseñas, brechas de seguridad, fugas de información,
¿En qué se traducen exactamente? Pues en primer lugar, de inicio, en suplantaciones de identidad. Mediante ataques de phishing o otras técnicas de robo de credenciales, no es importante, los atacantes pueden conseguir hacerse pasar por otras personas, acceder a sus buzones de correo, a sus datos corporativos, etc. Si a eso le sumas pues, técnicas de ingeniería social, le facilitas mucho a los hackers pues, entender las interrelaciones dentro de la empresa. Pueden conocer datos personales de la persona a la que están suplantando la identidad. Y a la larga, les permites que puedan ordenar acciones a personal de la empresa de forma fraudulenta. Por poner un ejemplo, pues transferencias bancarias o cosas similares de un director financiero a alguien de administración que realmente no era el director financiero, sino era un atacante, un hacker, que había suplantado la identidad de este director financiero. Dato en el final de la diapositiva, como podéis ver, más del 90% de los ataques externos empiezan con un correo de phishing en busca de esa suplantación de identidad. Por otro lado, tenemos el secuestro de datos. ¿Quién nos recuerda a WannaCry? Otros ataques similares. Pues todos, ¿no? Nos tocaría o no nos tocaría, pero sabemos de multitud de empresas que se vieron afectados por este tipo de ataques. ¿Qué es lo que hacen estos ransomwares? Pues lo que hacen es encriptar la información de los equipos y de las redes a las que están conectados estos equipos y lo encriptan a través de un software malicioso. Y una vez bloqueada esta información, que muchas veces lo que consiguen es bloquear la actividad completa de la empresa, lo que hacen es pedir un rescate monetario para poder desbloquear esta información o para que la empresa pueda seguir estando operativa. Como dato relevante, explicar que se calcula que en el 50% de los casos, las empresas que pagan ni así recuperan los datos. Con lo cual, además de hacer el pago, que no suele ser un pago económico, no suelen hacer descuentos los hackers, además las empresas no recuperaban sus datos. Por lo cual, pues bueno, es un impacto económico muy a tener en cuenta. Pero eso no es todo. Más allá de protegernos para evitar ataques externos o fuga de información desde dentro, no podemos olvidarnos del cumplimiento normativo. Al final, la regulación específica de cada sector o reglas generales que pueda haber de protección de datos, como es el caso del GDPR, evalúan cada vez más a fondo las medidas de seguridad con las que cuentan las empresas. Por poneros el ejemplo del GDPR, lo podéis ver ahí a la izquierda abajo, requiere el GDPR que las empresas tengan herramientas para proteger los datos de carácter personal, que además tengan herramientas para probar que estos datos están bien protegidos y que también tengan herramientas para detectar y reportar brechas de seguridad en menos de 72 horas. Con lo cual, pues bueno, es importante que dispongamos de un buen entorno tecnológico y de seguridad preparado para poder hacer frente a esta exigencia de la ley directamente, ¿no? Y además, como podéis ver en la parte derecha, en este sentido, las multas que se empiezan a poner pues son de importes considerables y es conocido que cada vez esto va más. Obviamente no serán las mismas multas para una pyme de 50 o de 500 trabajadores que las multas de los ejemplos que vemos de Google France, Marriott o British Airways, pero evidentemente se suelen calcular en cuanto a un porcentaje de la facturación y no estamos para ir regalando dinero, obviamente. Y si lo que queremos saber en relación a la seguridad es el impacto económico que puede tener apostar o no por protegernos correctamente, para hacer un poco de resumen de estos puntos anteriores, aquí podemos ver algunas de las consecuencias económicas de estar mal protegido. Primero de todo, la extorsión o fraude, sea a través de transferencias falsas ordenadas por hackers que han suplantado la identidad de un directivo, sea a través de la petición de rescate de datos encriptados para que la empresa pueda estar operativa, pues podemos apreciar un coste directo de no estar bien protegido. Por otro lado, los ataques de ransomware que veíamos, como WannaCry u otros, pues pueden llegar a bloquear la actividad de la empresa de forma total o parcial, lo que supone pues, pérdidas económicas notables por cada día de falta de actividad. Por otro lado, lo veíamos en la diapositiva anterior, las multas que se puedan recibir por falta de medidas de protección que exija la normativa pueden ser un coste muy notable
Y por último, a pesar de que no siempre se tiene en cuenta, la fuga de información, sobre todo si va a la competencia, pues puede suponer un descenso de la competitividad. Y eso, pues como bien sabréis, es un coste económico también muy destacable. Y para acabar de rematarlo, no nos podemos olvidar de que las empresas no estamos solos. Toda empresa tiene clientes, proveedores o colaboradores de todo tipo. Y si nuestra falta de seguridad afecta a algún cliente, incluso si esa afectación al cliente trasciende dentro de nuestro sector, pues puede acarrear la pérdida directa de ese cliente, obviamente, también una pérdida de reputación dentro de nuestro mercado y esa pérdida de reputación que se traduzca en una pérdida de la confianza por parte de nuestro mercado potencial, que no seamos un proveedor confiable, con lo cual estemos perdiendo cuota de mercado. Por lo tanto, y lo dejo caer una primera vez, sí que recomendamos que, sobre todo los directivos, veáis la seguridad como una inversión para evitar costes económicos directos, como veíamos en la diapositiva anterior, pero también para mantener e incrementar la confianza de vuestro mercado hacia vosotros como marca, como empresa. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora que ya hemos visto el escenario en el que estamos y las consecuencias que pueda acarrear, vamos a por la pregunta más importante. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué estrategias podemos adoptar para proteger la empresa? Y para responder a esta pregunta, antes que otra cosa, vamos a ver qué han hecho otras empresas y dónde se han equivocado. De entrada, y seguimos haciendo hincapié en la parte de la identidad, el error más habitual es basar la seguridad de la identidad en contraseñas. Como hemos visto, el robo de contraseñas es algo muy simple, con lo que hay que contar que las credenciales de cualquier usuario, más tarde o más temprano, van a quedar expuestas. Y si la solución a esto es hacer cambios de contraseñas cada X meses, evidentemente no es suficiente. Con lo cual, hay que buscar métodos que nos permitan proteger la identidad más allá del password. Hay que dar por hecho que nos van a robar la contraseña y tener soluciones que, aunque nos roben la contraseña, nos permitan tener el entorno seguro. Otro de los errores habituales es invertir en seguridad clásica, en el firewall y el antivirus de toda la vida. A día de hoy, lo que llamamos el perímetro se ha difuminado. Hay que ver más allá de lo que es nuestra red local y la protección que nos puede dar ese firewall. Y si hablamos del antivirus, pues imagino que todas las empresas que sufrieron WannaCry debían de tener un antivirus. Con lo cual, obviamente, no es suficiente. Tenemos que dar un enfoque mucho más global y contemplar muchos más escenarios, más allá de los clásicos y habituales que existían, por decirlo de algún modo, antes de ese proceso de transformación digital. Como tercer error más habitual, confiar en exceso. A día de hoy los ataques son masivos, son a nivel mundial y los escenarios donde desde dentro, por error humano, se pueden filtrar información o generar una brecha son muchísimos. De este modo, lo que recomendamos es cambiar el punto de vista, que pase desde una visión en la que tengo todo abierto y cubro X escenarios peligrosos, que es la forma de verlo, digamos, antigua, y cambiarlo por un nuevo paradigma donde lo tengo todo cerrado y voy abriendo puertas en función de determinados parámetros. La identidad del usuario que quiere acceder, con qué dispositivo quiere acceder, a qué aplicaciones o a qué datos quiere acceder, en qué ubicación está y muchos otros criterios que le podríamos meter dentro de la ecuación. Como cuarto punto, habitual a la hora de tomar decisiones en cuanto a la seguridad y que creemos que son decisiones erróneas, proteger solamente a usuarios VIP, a los más importantes. También estamos seguros de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque basta con que alguien entre en el eslabón, a través del eslabón más débil de la cadena, un usuario raso, por decirlo de algún modo, para que intente escalar permisos. Al final, una vez dentro, son más difíciles de detectar y es muy simple que si tienen cierto grado de interacción, o aunque la interacción entre el usuario raso y un directivo sea a través de 2, 3, 4 escalones, escalar estos permisos es relativamente fácil, con lo cual, por muy protegido que esté, pueden llegar a comprometer a esos usuarios VIP si el ataque viene desde un usuario raso, por decirlo de algún modo. También, como quinto punto, olvidarse de los equipos personales. A día de hoy, un alto porcentaje de los empleados pueden acceder como mínimo al correo desde sus dispositivos personales, sean PCs, smartphones, tablets, lo que sea.
Así pues, no podemos dejar de tener en cuenta estos dispositivos a la hora de enfocar la protección. Debemos de poder controlar todo aquel contenido corporativo que pueda haber en un dispositivo personal. Y por último, otro de los errores más habituales es trabajar con demasiados productos de distintos fabricantes. Al final, si hemos visto la complejidad de los problemas y de los ataques, y si para protegernos de estos ataques utilizamos un enfoque de más complejidad, la gestión de la seguridad se convierte en inviable. Trabajar con muchos productos de muchos fabricantes, por poner un símil muy simple, sería como construir un coche por piezas y además piezas de distintos fabricantes. Tienes que integrarlas entre ellas, no siempre se van a ensamblar bien, te va a llevar muchísimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recomendamos es un enfoque de plataforma única para que la gestión de la seguridad se pueda realizar de forma integral, se pueda gestionar de forma centralizada y se puedan aplicar automatizaciones, como veremos más adelante. Bien, y entonces, si esto es lo que no hay que hacer, pues, ¿qué se recomienda hacer? Pues bien, desde Soften a nivel operativo, lo que recomendamos es que para llegar a un nivel mínimo y aceptable de seguridad, dispongamos de medidas de protección que contemplen los siguientes escenarios. Que contemplen que alguien obtiene las credenciales de un empleado. Esto va a pasar, sí o sí, alguien va a obtener el password de uno de nuestros empleados. Con lo cual, pues bueno, que las medidas de seguridad que se adopten tengan en cuenta esto y puedan contemplar pues medidas adicionales, como puede ser un multifactor a través de una aplicación o de un SMS en el móvil, que el sistema pueda dar o no acceso en función a varias condiciones, que los dispositivos que se utilizan pues tengan accesos biométricos como la huella dactilar, reconocimiento facial, etcétera. También que la estrategia que vayamos a poner en marcha tenga en cuenta que alguien pueda llegar a copiar datos confidenciales, que por lo tanto esto no nos preocupe porque se disponen de medidas de seguridad que lo contemplan y que aunque alguien tenga información confidencial no pueda abrirla porque la protección va embebida, va incluida dentro del propio documento, con lo cual si no es el receptor correspondiente no va a poder hacer nada con esa información. También debemos tener en cuenta, cuando realicemos esta estrategia de seguridad básica, que alguien pueda perder o le puedan robar un dispositivo, sea un móvil, sea un PC, sea un disco duro externo, un pen, lo que sea, ¿vale? Tenemos que tener la capacidad de encriptar estos discos, tenemos que tener la capacidad de gestionar en remoto estos dispositivos, de poder hacer un borrado remoto, de poder hacer una partición en los dispositivos personales de lo que es corporativo y tener el control a lo que es personal y evidentemente pues eso ya es del usuario, etcétera, etcétera. Y por último, tener en cuenta que alguien puede recibir software malicioso. Está bien hacer formación y pedagogía sobre los usuarios, pero es probable que un usuario sin querer pique sobre un software que le ha llegado pues, en un correo adjunto, a través de un enlace, lo que sea. Y tenemos que tener herramientas, antivirus avanzados, por ejemplo, como podría ser pues, Defender ATP o otras soluciones que incorporen inteligencia artificial para, en el caso de que se esté ejecutando un software malicioso en alguno de nuestros dispositivos, rápidamente se detecte, se pueda mitigar, se pueda proteger el entorno, etcétera, etcétera. Y por último, más allá de estos 4 puntos, tener herramientas que nos permitan saber qué ha sucedido, cuándo ha sucedido, cómo y a quién ha afectado. Es decir, no nos vale con tener protección, sino que es importante tener visibilidad a poder ser a tiempo real de qué está sucediendo en nuestro entorno y esa visibilidad que nos sirva para tomar mejores decisiones. Y si queremos avanzar algo más, si no nos queremos quedar en una seguridad básica, queremos avanzar, queremos tener una seguridad pues, más avanzada, además también debemos cubrir pues, el control o tener herramientas que podamos para controlar la posibilidad de fugas de información sensible, es decir, que no solamente la copia por parte de usuarios o parte de externos de información, sino que posibles fugas de información de forma voluntaria o involuntaria, con sistemas como que, por ejemplo, pues puedan detectar números de cuenta dentro de un email o dentro de un documento y que nos puedan avisar o tomar acciones automáticas para que ese patrón de información, ese número de la seguridad social, ese número de cuenta, ese DNI, no pueda salir fuera, por poneros un ejemplo cualquiera. También que esta seguridad más avanzada nos permita controlar qué acciones y qué información tiene un empleado que se va. Una vez se va,
le vamos a permitir hacer algún tipo de acción, durante cuánto tiempo, no se lo vamos a permitir. Tiene información corporativa en sus dispositivos personales, porque alguna vez ha trabajado con dispositivos propios con información de la empresa o porque tenía acceso al correo corporativo. Pues todo esto debemos de tener herramientas que nos permitan gestionar estas circunstancias. También debemos de tener funcionalidades para tener la capacidad de detectar y mitigar amenazas de forma automatizada. No vamos a tener 24/7 personas revisando cuadros de mando, revisando alertas, revisando informes. Debemos de tener sistemas que nos permita detectar y mitigar estas amenazas un jueves a las 3 de la madrugada, sin la necesidad de que no haya ningún técnico pendiente de qué está sucediendo, sino que el sistema pues, sea capaz de aprender, sea capaz de configurarse para dar una respuesta automática o al menos, en el peor de los casos, pues bloquear una acción y pedir permiso a un responsable para que esa acción se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? También, dentro de este plan de seguridad avanzada, debemos tener un plan de recuperación ante desastres. Hay que contemplar que en algún momento pues, la infraestructura puede fallar o que podemos tener un ataque externo que nos bloquee ciertas cosas y, por lo tanto, debemos de tener contemplado el poder recuperar nuestra actividad en el mínimo tiempo posible y sin que eso suponga una pérdida de información. ¿De acuerdo? Y también, como quinto punto, que nos podamos proteger ante ataques dirigidos a nosotros específicamente. Es decir, hablamos antes de ataques a nivel mundial que son indiscriminados, pero también existen los ataques dirigidos sobre nuestro dominio, por el motivo X que sea, y también debemos de tener pues, herramientas que nos permitan protegernos ante ataques de este tipo. Y en cuanto a solución tecnológica para lograr todo esto, la solución que proponemos no es otra que Microsoft 365 y Azure. Con esta plataforma podréis implantar un modelo de seguridad que proteja usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos con independencia de dónde estén ubicados, que deje atrás el modelo de confianza por defecto y pase al nuevo modelo que requiere pues, verificación continua. Y la metodología de trabajo para implantar esta plataforma recomendamos que sea, pues en primer lugar, identificar a los actores, qué usuarios requieren acceso, a qué aplicaciones, sobre qué infraestructura, qué redes tienen que ver con todo esto que estamos montando. Proteger a estos usuarios aplicando una serie de medidas de seguridad, porque además la protección de estas superficies de ataque pues me van a dar señales de lo que ocurre en cada una de ellas y, por lo tanto, también me va a permitir el siguiente punto, que es detectar amenazas, vulnerabilidades o comportamientos anómalos. Y con esa detección poder responder con medidas a aplicar de manera inmediata a través de automatización y también poder recuperar los sistemas de la empresa ante situaciones extremas o desastres. Y más allá de las bondades tecnológicas, apostar por una plataforma única nos permite simplificar la gestión, reducir costes de integrar diferentes plataformas de diferentes fabricantes, tener mayor visibilidad de nuestro entorno y, a la postre, estar más seguros. Y como conclusión, para ir terminando, a nivel de negocio, ya que el webinar va dirigido pues, a roles más bien de negocio, no tanto de IT, recomendamos que apliquéis la siguiente estrategia. En primer lugar, a enfocar la seguridad como algo transversal a toda la compañía y que, por lo tanto, debe de venir liderado por dirección. Y que para que dirección apueste por la seguridad, para nosotros el concepto clave es el de confianza digital. Como hemos visto antes, la falta de seguridad puede suponer pérdidas económicas directas y, por otro lado, falta de confianza del mercado. Ambos conceptos son claramente responsabilidad de los comités de dirección de las empresas, con lo que os animamos a que dejéis de ver los proyectos de seguridad como algo de IT y como un gasto y os impliquéis a fondo en este tipo de proyectos y además lo veáis como un activo para que la compañía pues, pueda ser más competitiva, para que tenga en la seguridad también un valor añadido respecto a vuestros competidores. En tercer lugar, recomendamos aplicar esa filosofía de confianza cero. Como veíamos anteriormente, se trata de enfocar la seguridad de un modo distinto. A día de hoy hay tantos escenarios a cubrir que sería un esfuerzo titánico pretender contemplarlos todos. Con lo cual, lo más efectivo es no dar acceso por defecto y, en función de las circunstancias, unas circunstancias que sean controlables, como la ubicación
nivel de protección de los usuarios y de los dispositivos, información o aplicaciones a las que pretenden acceder, etcétera. Decidir si dar o no dar permiso, o dar un permiso parcial solamente a determinadas aplicaciones, o que simplemente se puedan hacer determinadas acciones y no todas. Así pues, este debe ser el enfoque a la hora de gestionar los accesos a nuestros sistemas. Y por último, simplificar. Con un enfoque de plataforma única como la de Microsoft 365 y Azure, conseguimos gestionar toda la seguridad de forma centralizada, integrada, sin tenernos que preocupar de si un producto se habla correctamente con otro, sin tener que revisar 10 cuadros de mando y 100 informes diferentes, pudiendo aplicar automatizaciones. En este caso, pues claramente, menos es más. Pues bien, nada más por mi parte. Solamente me gustaría terminar agradeciendo vuestra atención y recordaros que en este proceso de transformación digital que todos estamos viviendo en mayor o menor medida por la crisis del COVID, los que lo afrontemos teniendo muy en cuenta la seguridad, pues obtendremos una ventaja competitiva frente al resto. Nada más, gracias de nuevo y si queréis podemos pasar al turno de preguntas. Vale, Miquel, parece que no tenemos preguntas en el evento, así que si quieres, pues podemos finalizar el evento. Perfecto, pues gracias a todos otra vez. Gracias también a Madrid Conecta por darnos la oportunidad de colaborar en esta iniciativa solidaria. Y nada, que vaya muy bien.